Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. En el año 2020, en medio de, bueno, todo el caos de una pandemia global, las pantallas de los monitores de un importante hospital peruano se fueron a negro, así, simultáneamente. Madre mía. Literalmente. En cuestión de segundos, los historiales médicos, los sistemas de asignación de camas y los registros de medicamentos vitales quedaron bloqueados detrás de un cursor parpadeante. Un cursor que exigía un rescate económico en criptomonedas. Qué locura. Y de repente, una amenaza que parecía relegada a, no sé, películas de espionaje o a corporaciones multinacionales, estaba paralizando la infraestructura crítica de salud en el país. Claro, es que es un escenario que demuestra de la forma más cruda que el entorno digital ya no es una especie de dimensión paralela. A ver, las vulnerabilidades en el código se traducen directamente en consecuencias en el mundo físico. Exacto. Y estoy convencido de que ese incidente en particular marcó un punto de inflexión en la percepción del riesgo a nivel nacional. Vale, vamos a desgranar todo esto, porque la misión de esta exploración en profundidad de hoy es precisamente entender esa transformación. Tenemos sobre la mesa decenas de informes gubernamentales, estudios de mercado del ICEX y los textos legales más recientes. Una buena pila de documentos, sí. Totalmente. Y vamos a pasar toda esta información por un filtro muy estricto. Queremos entender el uso seguro de Internet, pero analizado exclusivamente desde la realidad de Perú. O sea, entender cómo funciona este ecosistema, cómo se legisla y cómo operan de verdad las amenazas que intentan vulnerarlo. Y me parece un enfoque súper necesario porque, a nivel estructural, la seguridad digital en Perú ha mutado por completo. Ya no se trata de, bueno, instalar un antivirus y cruzar los dedos. Ya, eso se quedó muy atrás. Totalmente. Se ha convertido en la columna vertebral que permite o que directamente detiene el funcionamiento de la economía peruana actual. Y para pillar el tamaño del reto, fíjate que hay que observar cómo ha evolucionado el concepto mismo de la prevención. Para quien nos escucha, que probablemente ya tiene interiorizada la higiene digital básica, pues no vamos a perder tiempo explicando qué es un gestor de contraseñas o una red privada virtual, las famosas VPN. Claro, eso ya es lo mínimo. Exacto. Sabemos que cifrar el tráfico en redes públicas y usar la autenticación de dos factores es el equivalente a ponerse el cinturón de seguridad. Lo que resulta realmente revelador de la documentación técnica es cómo las empresas y el propio Estado peruano están adoptando el modelo de confianza cero, el famoso Zero Trust. Eso es fascinante. Sí, para visualizarlo, en lugar del típico ejemplo del portero de discoteca, imaginemos una agencia de inteligencia de altísima seguridad. En este edificio no basta con enseñar la placa en la puerta principal. El sistema asume que ya hay espías infiltrados dentro. O sea, desconfianza total desde el minuto 1. Eso es. Así que el director de la agencia tiene que volver a identificarse para subir en el ascensor, otra vez para abrir una puerta en su planta y una vez más para abrir un cajón de su propio escritorio. Nunca hay confianza implícita. Pues esa es exactamente la arquitectura mentas del Zero Trust. La premisa técnica es, básicamente, nunca confíes, verifica siempre. A ver, en las redes corporativas peruanas tradicionales, si un atacante lograba vulnerar el perímetro externo, pues tenía libertad casi total para moverse lateralmente por todos los servidores. Como entrar en un castillo y tener las llaves de todas las habitaciones. Exactamente. El modelo de confianza cero segmenta la red de tal forma que cada microtransacción requiere validación. Validación de identidad, del dispositivo y del contexto. Y ojo, la adopción de estas arquitecturas es lo que está impulsando unas cifras de mercado astronómicas en el país. Precisamente ahí quería llegar. Revisando el estudio del ICEX proyectado para 2025, el mercado de la ciberseguridad en Perú se describe como un sector en etapa formativa. Pero los números cuentan una historia de aceleración brutal. Sí, los datos son impresionantes. Perú ya ocupa el quinto puesto en el índice global de ciberseguridad de la región. Y estamos hablando de un mercado que mueve 151,14 millones de euros este año, con un crecimiento interanual proyectado del 8,5% para superar los 205 millones de euros en 2029. ¿Una barbaridad? La pregunta que surge al ver esta inyección de capital es:
¿esta inversión millonaria refleja que la Este infraestructura contenido tecnológica fue de Perú se está desarrollado por la volviendo Asociación robusta y Economía, madura? Sostenibilidad ¿O e es simplemente una Interseccionalidad reacción de AESI, pánico ONG institucional peruana? ante una vulnerabilidad descontrolada? Si conectamos esto con el panorama general de la economía peruana, la respuesta se encuentra en un punto intermedio, diría yo, pero fuertemente inclinado hacia la adaptación obligatoria. ¿Obligatoria en qué sentido? Pues que el Estado peruano se ha autoimpuesto unas metas sumamente ambiciosas hacia el año 2026. Se está implementando la plataforma de interoperabilidad del Estado y la mesa de partes digital. Esto es para digitalizar miles de trámites burocráticos. Claro, un salto digital gigante. Gigante. Y paralelamente, el sector primado peruano, desde la minería hasta el retail, ha migrado sus bases de datos a la nube. ¿Y qué ocurre técnicamente cuando haces esto? Pues que multiplicas exponencialmente la superficie de ataque. Ya. ¿Tiene sentido? Cada trámite digitalizado, cada empleado operando en remoto, es un nuevo vector de entrada potencial. Por tanto, el crecimiento del mercado de ciberseguridad no es pánico, es el coste operativo ineludible de digitalizar un país entero. Pero a pesar de esos 151 millones de euros en inversión, los escudos siguen fallando. Los reportes de pérdidas muestran un daño económico que, sinceramente, desestabiliza cualquier balance financiero. Sí, las cifras de pérdidas son tela. El sector bancario en Perú encabeza la lista con pérdidas calculadas en 80 millones de dólares a causa de ataques cibernéticos. Las empresas de telecomunicaciones registran pérdidas de 40 millones y las propias instituciones gubernamentales reportan impactos por valor de 30 millones. Una sangría constante. Y a mí lo que no me cuadra es, si se supone que están adoptando arquitecturas de confianza cero y cifrado avanzado, ¿cómo es posible que los atacantes logren extraer decenas de millones de dólares? A ver, la respuesta técnica a esa aparente contradicción reside en la ingeniería social. Es decir, los criminales rara vez intentan romper los algoritmos de cifrado de un banco hoy en día. Eso sería un gasto de recursos inútil. Van a por lo más fácil, ¿no? Exacto. Atacan la psicología humana. El phishing ha evolucionado una barbaridad. Ya no son esos correos mal traducidos que daban risa. El típico príncipe nigeriano. Ese ya no cuela. Ahora hablamos de spear phishing, que son ataques altamente dirigidos. Imagina que un empleado del área financiera de una corporación en Lima recibe un correo que suplanta perfectamente la identidad de un proveedor habitual. Con el mismo logo, la firma y todo. Todo, incluyendo el tono de escritura. Y en ese correo le piden el pago urgente de una factura adjunta. Ese archivo adjunto contiene un código ejecutable. Así que, al hacer clic, el propio empleado abre una brecha en el modelo de confianza cero desde dentro del sistema. Claro, porque el sistema confía en el empleado. Las estadísticas de los informes son demoledoras en ese sentido. Un 25% de los usuarios de Internet en Perú fue blanco directo de campañas de phishing en el último año. Una cuarta parte de la población conectada. Es muchísimo. Una barbaridad, sí. Y esto enlaza con lo que mencionábamos al principio sobre el sector salud. Los datos indican un aumento del 30% en los ataques de ransomware dirigidos a clínicas y hospitales durante la pandemia. ¿Cuál es el mecanismo exacto que permite que, no sé, un simple clic termine paralizando un quirófano? Pues el mecanismo de propagación es silencioso pero letal, de verdad. Cuando el código malicioso entra en la red del hospital, no bloquea los ordenadores de inmediato. Eso alertaría a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace primero? Primero, realiza un reconocimiento de la red. Va buscando servidores de respaldo y las bases de datos de los pacientes. Fíjate que muchas instituciones en Perú aún operan con sistemas heredados, los sistemas legacy. Hablamos de equipos médicos conectados a la red que utilizan versiones antiguas de Windows, sin parches de seguridad. Madre mía, una bomba de relojería. Totalmente. El atacante utiliza estas vulnerabilidades para moverse y obtener privilegios de administrador. Una vez que controla la infraestructura crítica y ha desactivado las copias de seguridad, entonces despliega la carga útil. ¿El secuestro de los datos? Eso es. Un algoritmo de cifrado de grado militar que vuelve ilegibles todos los archivos. Y claro, el quirófano se detiene porque los médicos pierden instantáneamente el acceso a los historiales de alergias y a la medicación de los pacientes. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? ¿Significa que el impacto trasciende el pago de un rescate económico o los millones perdidos por los bancos?
Hay un daño invisible pero profundo en el tejido social. De hecho, el estudio de Deloitte que revisamos muestra que el 65% de los ciudadanos peruanos desconfía activamente de cómo las empresas y el gobierno manejan su información personal. Y fíjate que esa cifra es el verdadero talón de Este contenido Aquiles de la fue desarrollado por digitalización. la Sin duda. Asociación La Economía, confianza es el motor Sostenibilidad e absoluto de cualquier economía AESI, digital. ONG Si un peruana. ciudadano teme que, al usar la plataforma del Estado, sus datos tributarios van a terminar en un foro de la Internet oscura, pues simplemente dejará de usar el sistema. Volvemos al papel y al bolí. Exactamente. Por este motivo, el Centro Nacional de Seguridad Digital, que está bajo la órbita de la presidencia del Consejo de Ministros, opera casi como un radar meteorológico. En plan, lanzando avisos. Eso es, emiten alertas de forma continua, como la reciente alerta 062 del 2026 del CNSD, que desglosa técnicamente nuevas vulnerabilidades encontradas en softwares de uso común. El objetivo es advertir a los administradores de sistemas en Perú antes de que la vulnerabilidad sea explotada de forma masiva. Y aquí es donde se pone realmente interesante el análisis, creo yo. Porque la tecnología de prevención por sí sola no sirve de nada si no hay consecuencias reales para quienes ejecutan los ataques. El Estado peruano se ha visto forzado a rediseñar sus reglas de juego. Totalmente necesario. Revisando la evolución de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley 3096, que ha sido modificada por última vez ahora en febrero de 2026, pues se observa un intento agresivo de acorralar a un adversario que muta constantemente. Es que el derecho penal siempre ha ido por detrás de la innovación tecnológica, eso es un hecho. Pero estas actualizaciones legales intentan acortar esa brecha. Se han endurecido notablemente las penas privativas de libertad para el fraude informático y el acceso ilícito. Ya era hora. Sí, pero el esfuerzo analítico de los legisladores peruanos brilla, de verdad, al tipificar delitos que utilizan mecanismos complejos, reconociendo que el crimen organizado ya no opera solo con armas de fuego, sino con líneas de código y manipulación de telecomunicaciones. Un ejemplo perfecto de eso es la nueva Ley 32.451, que está diseñada específicamente para castigar la activación de tarjetas SIM sin el consentimiento del titular. El famoso SIM swapping. Exacto. Y para entender el daño hay que explicar este mecanismo. Mucha gente piensa que si tienen su teléfono físico en la mano, pues su autenticación de 2 factores por SMS es invulnerable. Claro, confían en el aparato. Pero es que el criminal no necesita robar el aparato. Lo que hace es llamar a la compañía de telecomunicaciones, utiliza datos personales de la víctima que ha obtenido en filtraciones previas, se hace pasar por ella y convence al operador de que ha perdido el teléfono. Y ahí solicita que el número se transfiera a una nueva tarjeta SIM en blanco. Y en ese preciso instante, el teléfono físico de la víctima pierde la señal celular. Y el criminal, desde otra ciudad completamente distinta, empieza a recibir todos los códigos SMS de verificación del banco. Qué miedo da pensarlo. Muchísimo. Es una vulnerabilidad que no reside en el software del banco, sino en los protocolos de verificación de identidad de las empresas de telecomunicaciones. Al tipificar esto con penas específicas, el Estado peruano proporciona a la Fiscalía la herramienta exacta para procesar esta modalidad criminal. Y ojo que las mafias no se detienen en los bancos. La legislación reciente también ha puesto la mira en los llamados préstamos informáticos extorsivos, las aplicaciones de gota a gota virtual. Ese es un tema tremendo. La mecánica es perversa. Un usuario con necesidades económicas urgentes ve un anuncio de un préstamo rápido sin avales. Descarga una aplicación, a menudo fuera de las tiendas oficiales. Al instalarla, la aplicación solicita permisos que parecen súper rutinarios. Lo típico, acceso a los contactos o a las fotos. Eso es, acceso a los contactos, a la galería y al almacenamiento. Y el usuario acepta sin pensar. Y en ese momento, el robo de datos se ejecuta en segundo plano. La aplicación no solo deposita el préstamo abusivo, sino que extrae silenciosamente toda la agenda de contactos y fotografías personales hacia los servidores de los criminales. ¿Los tienen pillados? Totalmente. Semanas después, cuando los intereses usureros se vuelvan impagables, comienza la extorsión sistemática. Amenazan con enviar fotos manipuladas o mensajes difamatorios a todos los contactos de la víctima, a sus familiares y a su entorno laboral. ¡Qué angustia! Pues fíjate que las penas introducidas para castigar esta práctica ahora oscilan entre los 10 y 15 años y pueden alcanzar los 25 años si se demuestra agravante de vulnerabilidad. Pero fíjate en cómo la tecnología criminal se vuelve aún más oscura, ¿eh?
En agosto de 2024, la ley tuvo que ser enmendada para incluir el chantaje sexual mediante el uso de deepfakes. ¿Que es que la inteligencia artificial ha cambiado el juego? Completamente. Las redes neuronales, específicamente las redes generativas antagónicas, permiten tomar fotografías públicas de las redes sociales de una víctima y superponer su rostro en material explícito. Y con un nivel de realismo aterrador. Usan esta tecnología de inteligencia artificial para exigir dinero a cambio de no publicar el vídeo fabricado. Es escalofriante. Y además, para combatir estas mafias digitales, la ley ha tenido que flexibilizar la metodología policial. Ahora se permite explícitamente la figura del agente encubierto en entornos puramente digitales. Policías camuflados en Internet. Eso es. Esto significa que la policía cibernética peruana puede crear perfiles falsos, infiltrarse en foros clandestinos en la dark web o en grupos de mensajería cifrada donde se comercian bases de datos robadas de ciudadanos peruanos, y así recopilar pruebas desde el interior de la propia organización. Claro, aunque escuchando el alcance de todas estas leyes, surge una duda inevitable sobre la eficacia real del sistema. Por muy duro que sea el castigo penal de la Ley 3096, ¿puede el Código Penal peruano moverse a la velocidad de un exploit de día cero? Esa es la gran pregunta. Hablamos de ataques donde los hackers descubren una vulnerabilidad en un software que el propio fabricante desconoce. El ataque se ejecuta y se propaga a nivel mundial en cuestión de horas, mientras que las leyes, por su naturaleza democrática, pues requieren meses de debate, comisiones y revisiones. Lo fascinante aquí es observar cómo la estrategia legislativa peruana intenta no paralizar el desarrollo tecnológico del país, mientras se establece estos límites. Existe una voluntad de equilibrio, muy clara además. No frenar el progreso por miedo. Exacto. Esto se evidencia al cruzar el Código Penal con la reciente ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en Perú. El objetivo estatal es convertir al país en un receptor de innovación y servicios en la nube, fomentando que los algoritmos optimicen la salud o el transporte, por ejemplo. Pero con líneas rojas. Totalmente. La línea roja es absoluta. La tecnología es bienvenida, pero su instrumentalización para el daño patrimonial o moral será perseguida con todo el peso del aparato investigador del Estado. Y eso nos lleva al último eslabón de esta cadena. Hemos hablado de mercados de 151 millones de euros, de directrices gubernamentales, de modificaciones penales. Pero bajemos al nivel del usuario. Al ciudadano de a pie. Desde el país. La responsabilidad operativa recae principalmente en la DIVINDAT, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional. Trabajan junto al PESERT, ¿no? Eso es. Actúan en coordinación técnica con el PESERT para mitigar amenazas estructurales. Y es súper importante destacar que el sistema da resultados reales. Los registros muestran que desde 2021 se han dictado 624 sentencias condenatorias por ciberdelincuencia en Perú. Existe un engranaje que funciona, pero requiere que la víctima active la primera marcha de forma correcta. Y los manuales operativos establecen un proceso muy claro para esto. El primer paso absoluto es la contención financiera. Hay que cortar la hemorragia. En Perú, esto se canaliza llamando inmediatamente a la línea de emergencia 1820. Vital esa llamada. Sí, porque esta línea tiene un enlace directo con los centros de control de las entidades bancarias para bloquear las tarjetas de crédito y el acceso a las aplicaciones financieras, antes de que los fondos sean transferidos a, billeteras digitales que son imposibles de rastrear. Es que la velocidad de reacción es el factor determinante en esos primeros minutos. No te puedes quedar paralizado. Y luego, el segundo paso ineludible es la formalización de la denuncia. No basta con avisar al banco y ya está. Claro. Las vías están claramente establecidas. Se puede reportar a la línea gratuita 1818, llamar directamente a la central de la Divindad al 01431 8898, también enviar la información inicial al correo divindad.dpciq@policia.gov.p. O ir presencialmente. Eso es. Para quienes se encuentren en la capital, acudir en persona al piso 9 de la DIRINCRI en la Avenida España, en el Cercado de Lima. Pero hay una cosa que todos los manuales de ciberseguridad insisten de forma casi obsesiva. Es una regla cardinal. Y tan cardinal. Bajo ninguna circunstancia se debe borrar la evidencia. Ni el correo de phishing, ni el SMS del supuesto banco, ni la conversación de WhatsApp con el extorsionador de gota a gota.
Esto plantea una cuestión importantísima desde la perspectiva del comportamiento humano. El instinto psicológico primario de una víctima de fraude, especialmente cuando hay extorsión o engaños que luego resultan súper evidentes, pues es la profunda vergüenza. Claro, te sientes tonto por haber caído. Exacto. El impulso automático es borrar el mensaje, Este eliminar contenido la fue aplicación desarrollado y por la fingir que el Asociación incidente Economía, nunca ocurrió. Sostenibilidad e Quieren hacer Interseccionalidad desaparecer AESI, el error de su ONG móvil. peruana. Pero es fundamental que quien nos escucha comprenda el impacto de esa reacción. Al borrar el mensaje de texto o el correo electrónico por vergüenza, la víctima está literalmente destruyendo la escena del crimen digital. Está limpiando las huellas del delincuente. Así de claro. La investigación forense digital no se basa en el texto que lee la víctima, sino en lo que hay detrás. Esos correos electrónicos y mensajes contienen cabeceras poco ocultas, direcciones IP de tránsito, firmas digitales y metadatos. Y todo eso revela la infraestructura que el atacante utilizó para conectarse a la red en Perú. Sin eso, no hay caso. Es que si esa evidencia se elimina, el rastro criptográfico desaparece por completo. Las fiscalías no pueden emitir requerimientos judiciales a proveedores de Internet sin esos datos técnicos. Así que, sin la preservación de la evidencia por parte del ciudadano, la maquinaria de la divindad se queda sin combustible, por muy avanzadas que sean las leyes. Pues si sintetizamos todo este extenso ecosistema que hemos analizado, yo creo que queda claro que el concepto de uso seguro de Internet en Perú ha sufrido una redefinición completa. Totalmente. Ya no es una simple lista de recomendaciones sobre contraseñas alfanuméricas. Es un complejo campo de batalla donde interactúan un mercado en plena expansión que, como vimos, proyecta superar los 205 millones de euros, una legislación penal obligada a actualizarse a contrarreloj para enfrentarse a mafias de usura digital y chantaje, y un cuerpo policial especializado que depende absolutamente de que los ciudadanos comprendan su rol en la preservación de la evidencia. Es un ecosistema que requiere vigilancia perpetua, la verdad, porque el concepto de seguridad técnica es efímero. Lo que es seguro hoy, mañana no lo es. Y para concluir, fíjate, hay un concepto técnico que sobrevuela los informes más avanzados de los que hemos discutido hoy. Una sombra en el horizonte de la seguridad global que sin duda también afectará a la infraestructura peruana. Suena inquietante. Lo es. Es una estrategia criminal de largo plazo documentada bajo el término de cosechar ahora, descifrar después. A ver, ¿a qué mecanismo se refiere exactamente la idea de cosechar ahora y descifrar después? Pues nos sitúa frente a la inminente llegada de la computación cuántica. En la actualidad, hay grupos de cibercriminales, a menudo patrocinados por estados o grandes mafias, que están realizando ataques silenciosos contra bases de datos. Bases que contienen secretos industriales, datos gubernamentales sensibles e historiales médicos privados. Pero esos datos están cifrados, ¿no? Claro, saben perfectamente que esos datos están protegidos por algoritmos de cifrado potentes, como el estándar RSA de 2048 bits, que los ordenadores convencionales tardarían miles de años en descifrar. ¿Y entonces para qué los roban ahora? Están esperando pacientemente a la próxima década, cerca del año 2030. Ah, ya entiendo por dónde vas. Exacto. Cuando se prevé que los ordenadores cuánticos comerciales tengan la capacidad de procesar algoritmos capaces de romper las claves criptográficas actuales en cuestión de horas, o incluso minutos. Madre mía, es una perspectiva que cambia por completo las reglas de juego. Y retomando la discusión sobre cómo el mercado de ciberseguridad en Perú se encuentra en una etapa formativa frente a su acelerada transformación digital, la verdad es que nos deja con una reflexión bastante inquietante para el futuro cercano. Si los atacantes ya están acumulando hoy la información cifrada de empresas e instituciones peruanas esperando el avance del hardware cuántico, el debate ya no es solo sobre cómo proteger los sistemas de las amenazas actuales como el phishing o el ransomware. Eso sí quedará corto. Claro, la verdadera pregunta es, ¿están las instituciones públicas y privadas en el país preparadas para blindar sus secretos más críticos con criptografía resistente a la computación cuántica antes de que el adversario tenga la llave maestra para abrir el pasado? Ahí queda eso para la reflexión de nuestra audiencia. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.